Buen día, chicos. Buen día, chicas. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de las clases teóricas. Entramos hoy en lo que llamamos el tema 4. Y vuelvo a tener problemas. Bien, entonces les estaba diciendo que entramos en este tema con los metabolismos. El primer metabolismo que vamos a ver es el metabolismo de glúcidos, y de ese metabolismo abordamos en primer lugar el término del catabolismo, o sea, lo que implica la parte degradativa de los glúcidos. Se va a ver entonces la degradación de los polisacáridos, la ruta de la glucólisis con su regulación, las fermentaciones y el último es la ruta de las pentosas. Nosotros entonces recordemos que el catabolismo es la parte del metabolismo degradativo, oxidativo, degradación de macromoléculas para obtener fundamentalmente moléculas precursoras para la biosíntesis, poder reductor en forma de NADH, NADPH o FADH, energía química, que es de la manera que se traslada y se entrega la energía, el ATP, y por último, el resto de la energía se libera como calor. Entonces, recuerden que es una vía oxidativa del metabolismo. Acá entonces de nuevo volvemos a mostrar que vamos a estar en esta bolilla abarcando todo lo que es la columna de la izquierda. Degradación de los nutrientes que se han guardado como de reserva energética, la degradación hasta moléculas más pequeñas y la liberación de ATP y poder reductor, que luego lo va a tomar el anabolismo. Nosotros en este tema nos vamos a centrar en la parte de la izquierda. Nosotros habíamos hablado que el metabolismo se divide en 3 fases. En la primera, la degradación de las macromoléculas hasta sus sillares. Nosotros nos vamos a centrar en los glúcidos, que es la parte central, la degradación de polisacáridos en monosacáridos, y la glucosa entra en la fase 2 de lo que sería el metabolismo hasta la formación de piruvato. Entonces, en el tema de hoy se van a desarrollar estas dos partes correspondientes, uno a la fase 1 y el otro a la fase 2. Los polisacáridos de reserva energética son diferentes según sean la célula animal o la célula vegetal. En los vegetales, que son autótrofos, que son organismos que a partir del dióxido de carbono pueden sintetizar la materia orgánica, almacenan como reserva energética el almidón. El almidón debe degradarse, el polisacárido se debe degradar hasta sus sillares, que son la glucosa. En los animales, los polisacáridos pueden ingresar de manera exógena por la dieta y estar acumulados en la célula, o sea que serían los endógenos. Los que ingresan por la dieta va a depender del tipo de alimentación que tienen los animales. En el caso de los herbívoros, ingieren celulosa y almidón. Y en el caso de los omnívoros, van a ingerir en la dieta glucógeno, almidón, celulosa, todos polisacáridos cuyos sillares es la glucosa. En el caso que ingresen por la dieta,
son degradados de manera hidrolítica hasta la obtención de glucosa. Los que están en reserva energética guardados en la célula se almacenan en los animales como glucógeno. En los vegetales es el almidón, en los animales el que se guarda como reserva energética es el glucógeno, y también puede degradarse de acuerdo a las necesidades celulares para mantener el nivel de glucosa sanguínea cuando el de la dieta está escaso. Vamos a mostrar entonces en nuestro metabolismo de hoy a la glucosa en el centro de todas las rutas metabólicas de este metabolismo. Lo que está en flechas rojas indica la parte degradativa, o sea, corresponde al catabolismo. En primer lugar, los polisacáridos o el disacárido sacarosa en el caso de los vegetales, se degrada hasta el monosacárido. A partir de aquí vamos a ver dos vías catabólicas u oxidativas. La glucólisis hasta la obtención de piruvato y la otra que se llama vía de las pentosas fosfato hasta la obtención de pentosas, que ya vamos a ver cómo continúa. La degradación de los polisacáridos se va a realizar por distintos mecanismos químicos. Los endógenos que están en los animales en reserva, que el celular, que es fundamental, que es solamente el glucógeno, tiene una degradación por fosforólisis. El almidón que se está guardado en los vegetales tiene dos tipos de degradación química, además de la fosforólisis, la hidrolítica. Y el exógeno, que solamente es el que ingresa en los animales con la dieta, siempre tiene una degradación hidrolítica. Entonces, de acuerdo a la procedencia de los polisacáridos, el mecanismo de degradación va a ser diferente. Nosotros empezamos ahora viendo cómo se degrada glucógeno y almidón de los exógenos, es decir, en los animales. La degradación de los polisacáridos en los organismos, como el hombre o en los animales que son monogástricos de un estómago, se inicia en la boca, la menor proporción, continúa en el estómago y la mayor proporción de la degradación se realiza en el intestino, donde están las enzimas hidrolíticas. Unas de ellas son las amilasas, al comienzo está la salival y luego está la pancreática. Acá se muestra cómo deben degradarse hasta monosacáridos los polisacáridos, y todas las cruces y los cortes las realizan las enzimas hidrolíticas, que ya vamos a ver cuáles son. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido que es ramificado. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de uniones. Las uniones alfa 1,4, mostradas acá, que son las lineales, las que realizan la fibra lineal, y la ramificación en la posición 6 del carbono, que realiza la unión 1,6, alfa 1,6. ¿Por qué muestro la estructura química del glucógeno? Porque a la hora de la degradación se va a tener que romper las uniones alfa 1,4 y la unión de la ramificación, la alfa 1,6. Para el almidón son las mismas tipos de uniones, nada más que la amilosa, que es una parte del almidón, es un polímero lineal, no tiene ramificaciones. Mientras que la amilopectina, que es la que en mayor proporción está en el almidón, tiene ramificaciones exactamente igual que el glucógeno en posición alfa 1,6. Entonces, los dos polímeros de reserva,
el glucógeno y el almidón van a entrar a la degradación rompiendo los dos tipos de uniones, la unión alfa 1,4 y la unión alfa 1,6 de la ramificación. Acá se muestra en los animales cómo son las enzimas que actúan en la degradación hidrolítica de los polisacáridos exógenos. Entonces, la primera acción de las amilasas rompe los enlaces alfa 1,4, dando pedazos de moléculas que son disacáridos, trisacáridos o lo que se llaman destrinas, en donde aparece todavía la ramificación. La siguiente etapa ya es cuando ingresa al intestino, donde enzimas específicas como la lactasa, las alfa-glucosidasas y las sacarasas son capaces de romper las moléculas más pequeñas que han sido degradadas en la parte alta digestiva, la maltosa, la maltotriosa y las destrinas límite. Al final, todo llega a monosacáridos, dependiendo de qué polímero o de qué disacárido venga. Por ejemplo, vamos a tener galactosa, glucosa, fructosas. Todas estas deben ingresar al epitelio intestinal para recién pasar al torrente sanguíneo. Este ingreso, que se llama absorción, lo hacen a partir de transportadores específicos para recién pasar al torrente sanguíneo. Bien, entonces la glucosa, estamos viendo toda la etapa degradativa de los polisacáridos y disacáridos exógenos hasta llegar a glucosa. Nuestro objetivo es que la glucosa llegue a nivel celular. ¿Cómo lo hace? Una vez que está a nivel de monosacárido, la glucosa pasa al torrente sanguíneo y para ingresar a las células en los animales necesita de una hormona que es la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene un receptor a nivel celular que es la llave que permite que la glucosa entre. Esta molécula de hormona, que es la insulina, es solamente en presencia de ella que permite el ingreso de la glucosa. De aquí es que cuando esto no funciona, aparecen enfermedades típicas como los distintos tipos de diabetes, en donde la glucosa, a pesar de estar en alta concentración en la sangre, no puede ingresar a la célula. En un organismo normal, donde fisiológicamente esto sí está funcionando, entonces la glucosa finalmente entra a la célula, que es nuestro objetivo. Bien, ¿qué pasa entonces en los vegetales? Nosotros hemos visto toda la degradación exógena de las hidrólisis que se realizan en los polisacáridos o disacáridos que ingresaron con la dieta. Y hasta el nivel de glucosa han podido ingresar al torrente sanguíneo y finalmente a la célula. ¿Qué pasa en los vegetales? La reserva energética es el almidón. Acá tienen dos tipos entonces, además de la hidrólisis, tienen el mecanismo de fosforólisis. Ya vamos a distinguir cuál es. En las células vegetales, este proceso degradativo se va a realizar en tres compartimentos. Acá se muestran dos. Principalmente el citosol, allí se realiza la degradación. En los cloroplastos también, y el otro que no figura acá es el amiloplasto, o sea, también es un plasto en que se guarda el almidón que tienen los vegetales. Veamos acá cuál es la diferencia. Acá se muestra hacia la izquierda un cloroplasto en donde se muestra básicamente, muy esquemáticamente, que el proceso de fotosíntesis genera poder reductor y ATP. Poder reductor en forma de NADPH y el ATP, porque la energía que proviene de la luz solar ha generado un flujo de electrones
en donde el agua se entrega los electrones y se convierte en oxígeno. Entonces, el poder reductor se genera, como dije, en forma de NADPH y la energía queda guardada en forma de ATP. El ciclo en el que el dióxido de carbono ingresa hasta la formación de glúcidos también está en los cloroplastos, en el estroma, y se llama ciclo de Calvin. No es objetivo de nuestra materia estudiarlo, pero sí es necesario rescatar que cuando nosotros hablamos de degradación de polisacáridos, saber a dónde está en los vegetales. El almidón, entonces, proviene de la síntesis que se realiza en el cloroplasto una vez que el dióxido de carbono ha ingresado, se ha formado por este ciclo una triosa, la triosa forma hexosa y las hexosas en forma de glucosa son los que van a conformar después el polímero. Una de las triosas de todo este ciclo puede salir del cloroplasto y a nivel del citosol sintetizar la sacarosa, que es la forma que los vegetales vehiculizan sus azúcares, no en forma de glucosa como los animales, sino en forma de sacarosa. Es el vehículo que tienen los vegetales para circular a distancia y a cualquier tejido la glucosa y la fructosa a partir de sacarosa. La diferencia entre glucosa y sacarosa, además que uno es mono y otro es di, es que uno es reductor y el otro, que es la sacarosa, es no reductora. Por lo tanto, es más estable. En los vegetales, entonces, va a circular la sacarosa y el almidón de reserva. Entonces, la sacarosa tiene dos tipos, dos enzimas que intervienen para su degradación. Las invertasas, que están externa e interna en la célula. Pueden estar a nivel de pared, externa, hacia el apoplasto, o adentro de la célula, en el citosol. La sacarosa sintasa está en el citosol. Dos enzimas degradan la sacarosa. El almidón es degradado por hidrólisis y por fosforólisis, eso lo dijimos. El almidón, recuerden que está en los cloroplastos o en los amiloplastos. En todos los casos que la célula vegetal degrade, sea sacarosa o almidón, llegamos a los monosacáridos, glucosa, fructosa o la glucosa unida al UDP, que ya vamos a ver que proviene de esa manera de la sacarosa. Todos entonces estos azúcares formados finalmente, la glucosa 6, la fructosa 6 y la glucosa 1, tendrán distintos destinos, ya sea la glucólisis, la vía de las pentosas o síntesis de otros polisacáridos. Todo esto que acabo de mostrar es simplemente para que vean que al final los monosacáridos van a intervenir en otras vías metabólicas en la célula vegetal. En este esquema, que es solamente un esquema, muestro entonces las tres partes de la célula vegetal donde se realiza la degradación. En los cloroplastos, el almidón se degrada de las dos maneras hasta obtener glucosa. Glucosa libre cuando viene de la hidrólisis y glucosa 1-fosfato cuando el mecanismo de ruptura es la fosforólisis. Esto ocurre en los cloroplastos, llega a glucosa, acá se degrada la glucosa hasta la triosa. En los cloroplastos, además, por fotosíntesis, esta triosa fosfato es la primera que se sintetiza con la absorción del dióxido de carbono. Ocurre entonces en los cloroplastos. En los amiloplastos, que es el plasto que tiene como objetivo la reserva del almidón, ocurre exactamente lo mismo. Las amilasas, que son las hidrolíticas, liberan glucosa libre, el mecanismo de fosforólisis glucosa 1-fosfato
todo pasa a glucosa 6-fosfato, entra en la vía de la glucólisis o glicólisis hasta triosa-fosfato. ¿Por qué hasta triosa-fosfato? Porque es la molécula que puede atravesar las membranas de los platos e intercambiarse en el citosol de acuerdo a las necesidades de la célula vegetal, para continuar después con la glucólisis. La sacarosa que ha vehiculizado la planta ingresa, atraviesa la pared, que es la que está marcada en verde. Las enzimas, recuerden que hay invertasas en la pared o adentro en el citosol, entonces la sacarosa se convierte en sus dos sillares, glucosa y fructosa. Y a partir de acá continúa la hexosa todo el camino de la glucólisis, que es la primera parte de la glucólisis. Entonces, a nosotros nos interesa en la planta saber en qué lugar se realiza el proceso de la glucólisis. Bien, entonces ahora vamos a ver, hemos entendido dónde está el almidón, se habló del tipo de la célula vegetal, la función que tiene, y antes de entrar en la glucólisis nos quedaría ver el proceso de la fosforólisis, la degradación del glucógeno en animales. Pero cuando hablamos de fosforólisis es exactamente el mismo mecanismo que sufre el almidón. Nosotros vamos a ver como ejemplo ahora el glucógeno. En la célula animal, esta degradación del glucógeno se realiza en el citosol. Entonces, siempre nosotros hemos dicho al comienzo de la materia que en la célula, que es el escenario donde se van a realizar todos los metabolismos, vamos a estar ubicándolo en qué espacio de la célula se realiza. Entonces ahora estamos situadas en el citosol. Está acá en este esquema simplificado el polímero del glucógeno. Cada una de los hexágonos que se muestran de colores son las glucosas y se indica la unión alfa 1, 4 y el enlace de la ramificación, el alfa 1, 6. El extremo no reductor, ustedes han visto en la materia anterior que en los glúcidos está el extremo reductor, que habla del carbono anomérico, del carbono número 1 en las hexosas y del carbono número 2 en las cetosas, que se llama carbono anomérico cuando cierra el anillo en la forma de cíclica que forman los azúcares. Entonces, el carbono número 1 o el carbono número 2 se llama carbono extremo o carbono reductor. El otro extremo, que en este caso es el 4, hablando de la hexosa, es el extremo 4, es un extremo no reductor, o sea, allí no hay función carbonílica. Es el extremo no reductor. ¿Por qué es importante distinguir uno y otro? Porque la primera enzima que actúa, que se llama glucógeno fosforilasa, ataca por el extremo no reductor para comenzar la ruptura de los enlaces alfa 1,4. ¿Cómo lo hace? Una molécula de fosfato libre, que lo vamos a poner como fósforo inorgánico PI, va a ser nuestra forma de identificarlo, PI, fósforo inorgánico, por intermedio de esta molécula rompe el enlace alfa 1,4, lo rompe aquí, ya vamos a mostrar el detalle químico, y va a liberar todas las glucosas donde el fosfato queda incorporado a la posición 1 de la glucosa. Rompió acá y el fosfato, que es esa pelotita bien pequeña, queda unida a la glucosa en el carbono número 1. Por eso, lo que libera las unidades de glucosa que libera
la enzima glucógeno-fosforilasa son siempre glucosa 1-fosfato. Fíjense que la enzima está puesto acá, el número que identifica, el código internacional que le identifica. Y el primer número que aparece es el número 2. Entonces me está hablando que la enzima pertenece al grupo de las transferasas. El grupo número 1 era óxido reductasa, mañana rinden enzima. El grupo número 2 es el de las transferasas. Transfiere entonces grupos. Es una fosforilasa. A continuación de acá, y que todo el polímero se ha acortado, miren cómo se ha acortado, la glucógeno-fosforilasa a este punto ya no lo reconoce como sustrato. Es decir, ella ya no puede avanzar. Entonces, interviene una segunda enzima que se llama, con un nombre general, tiene un nombre específico, largo, en este caso solamente le vamos a decir desramificadora, que tiene dos funciones. La función de transferasa y una función hidrolítica de glucosidasa o glicosidasa. Entonces, cuando este polímero ha quedado acortado de esta manera, estas unidades de glucosa que están pintadas de amarilla deben ser cortadas y trasladadas hacia el polímero lineal. Ese corte lo hace la función primera de la desramificadora, que es la transferasa. Corta y pega. Corta uniones alfa 1,4 y pega en uniones alfa 1,4. Entonces, como resultado, queda todo un polímero lineal con solo una molécula de glucosa de la ramificación, solo una en posición alfa 1,6. La segunda función de la enzima, que es hidrolítica, acá interviene el agua, es capaz de romper la unión alfa 1,6 y libera glucosa libre. Fíjense entonces que como resultado se quitó la ramificación, se acortó el polímero y la última parte que queda es uno solamente lineal que vuelve a actuar la fosforilasa, que ya no tiene impedimento para reconocer el sustrato. Entonces vuelve a cortar al polímero todas las uniones alfa 1,4 por el extremo no reductor, la primera enzima, la glucógeno-fosforilasa. Como resultado de este proceso degradativo, se obtienen entonces la glucosa libre en mucho menor proporción, porque es la molécula que queda unida acá y ha salido por una estructura hidrolítica, y la mayor cantidad de glucosa se han liberado como glucosa 1-fosfato, porque es la función de la fosforilasa, corta y el fosfato queda unido. Esta glucosa 1-fosfato tendrá el destino de la glucólisis, para lo cual debe transformarse en 6-fosfato. Esto lo hace, el cambio de posición de 1-fosfato a 6-fosfato, lo hace una isomerasa. Entonces, listo, todo el proceso de degradación del glucógeno que está guardado en la célula ha pasado por estos caminos de enzimas, de ruptura, hasta llegar al objetivo, que es que esté disponible la glucosa, ya sea para nivelar en los animales, para nivelar la glucosa sanguínea, o para el uso energético, que el primer paso va a ser la glucólisis. Acá les decía yo que tienen detalle químico de cómo es la ruptura. Acá está entonces con sus fórmulas químicas las unidades de glucosa, la unión alfa 1,4, el extremo no reductor, aparece el fosfato, rompe la unión y queda unido al extremo 1,
de la glucosa. Por eso obtenemos glucosa 1-fosfato y el resto de la molécula acortada en una. Este es el detalle químico que le decía de cómo es la función de la fosforilasa. Esta enzima, la glucógeno fosforilasa, la hemos nombrado cuando hemos visto en el tema de enzimas la regulación por modificación covalente. Esta enzima, la glucógeno fosforilasa, es la primera enzima que se estudia por el mecanismo de regulación por modificación covalente. Ellos veían entonces que en presencia o no del fosfato de la fosforilación, la enzima cambiaba la actividad, se hacía de menos activa a más activa y había un cambio de la conformación. Los fosfatos se unen a un extremo de un determinado aminoácido, en este caso es la serina, y quien hace la unión covalente es la fosforilasa quinasa. Los grupos fosfatos son entregados por ATP. Entonces, la enzima cambia de conformación y cuando está fosforilada se hace más activa. Luego puede revertir, porque son regulaciones que son reversibles, puede revertir hacia la forma menos activa. Esta no es la única regulación que tiene esta enzima. Además de la modificación covalente, está siendo activada por otras moléculas que están en el medio, y que es la alostérica, la regulación alostérica. Cuando nosotros hablamos en el tema de enzimas, de estas dos regulaciones, yo le había dicho que la inmediata, la más rápida, la que sensa inmediatamente los niveles de reactivos y de producto, es la regulación alostérica. Inmediatamente, no se olviden que estamos hablando en la célula de un equilibrio dinámico. Se mantiene aproximadamente igual la concentración de reactivos y de productos. Esa primera detección lo nivela la regulación alostérica. Luego, a uno más tardío, es esta de la modificación covalente. Entonces, la misma enzima está regulada por dos mecanismos, en el caso de este que estamos viendo. Las moléculas que la activan, es decir, que inducen, que activan a la quinasa para que la fosforile, son, por ejemplo, estas moléculas que hemos puesto acá, como ejemplo. En este caso, el calcio, el AMP y la adrenalina. Todo tienen que ver con que se estimule la degradación del glucógeno. En el caso del calcio, es un factor que estimula la contracción muscular en los animales. Entonces, si activa la contracción muscular, la glucosa debe estar disponible para rendir ATP. Por lo tanto, la degradación de glucógeno se activa, pasándola sin fosfato a fosforilada. Es el caso del calcio, el caso de la MEP, quiere decir que se necesita fosforilar más cantidad de ATP para que esté disponible para la actividad muscular, y la adrenalina, que es la hormona del estrés, en donde prepara al animal para la huida. Entonces tiene que estar suficientemente en alerta con la actividad energética al tope para poder protegerse. O sea, todo tiene que ver en el sistema animal cómo reacciona esta enzima en la regulación. Bien, entonces, pasamos a ver ahora, dentro de lo que nosotros dijimos que la glucosa es el centro del metabolismo de los glúcidos en la célula. A partir de ella, o se sintetizan los polisacáridos, o a partir de ella se degrada la molécula para obtener energía y precursores biosintéticos. La primera de las vías que sufre la glucosa
en todos los organismos vivos es la glucólisis, la primera degradación. Esta formación de la glucosa llega hasta piruvato. Ese proceso se da dentro de lo que habíamos definido la fase 2 del metabolismo celular, la conversión de glucosa hasta piruvato. Lo vamos a estudiar entonces con todo detalle, a la ruta metabólica y cómo se regula. Este proceso de la glucólisis se da en el citosol de las células vegetales y de las células animales, en el citosol. Y en los cloroplastos, como vimos anteriormente, también la primera parte de la glucólisis, la degradación de hexosa hasta las triosa, se da esa parte en los cloroplastos. Entonces es el esquema que habíamos mostrado anteriormente. Entonces vemos la glicólisis en los cloroplastos, la glicólisis en los amiloplastos y la glicólisis total en el citosol de las células vegetales. Entonces todo lo que está marcado en verde son el proceso metabólico que hoy vamos a ver. La degradación de la glucosa. La glucólisis es el mecanismo más primitivo para obtener energía a partir de la glucosa y se mantiene en la evolución de los organismos vivos hasta el día de hoy. Entonces está presente en células eucariotas, animales, vegetales, en las células procariotas de las bacterias. En hongos, bacterias, están presente la glucólisis. Es una ruta metabólica que consta de 10 reacciones y tiene como objetivo formar ATP, poder reductor en forma de NADH, y 2 moléculas, que es el producto final de la vía de piruvato. El piruvato es una molécula de 3 átomos de carbono. Entonces, la glucosa, que tiene 6, pasa a un producto de 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Tiene entonces, dijimos, la ubicación celular en el citosol de células procariotas, eucariotas, y en los vegetales además aparece en los cloroplastos. Tiene 2 objetivos como básico, como son todos los objetivos de las vías metabólicas del catabolismo: producir energía y precursores para la biosíntesis. Acá aparece una palabra clave. Esta, producir energía, es típicamente de las vías todas catabólicas. Proveer precursores para la biosíntesis indica que las vías del catabolismo y el anabolismo se cruzan, están conectadas, están interconectadas. No tenemos compartimentos estancos en las células donde está separado toda el catabolismo y todo el anabolismo. No es así. Uno funciona para el otro. Entonces, las vías se interconectan. Las enzimas y los sustratos también hay puntos de contacto en donde se conectan y son iguales. Este entrecruzamiento de vías, de rutas en el metabolismo celular, es lo que poco a poco en el desarrollo de la materia vamos a ir viendo y se llama integración metabólica, es decir, ver ese tipo de conexión. Nosotros recién empezamos, no estamos en condiciones todavía de ver las interconexiones. Las vamos a ir trabajando a medida que avancemos en la materia. Tiene 2 fases. La glucólisis tiene 2 fases. Una que se llama preparatoria y la otra fase de beneficio. ¿Cuáles son las características? Es degradativo, típico del catabolismo. Se degrada una molécula de 6 en 2 de 3. Esta es la glucosa, 2 de 3 es el piruvato. Es oxidativo, típico del catabolismo.
tiene un paso de oxidación donde genera poder reductor. Es exergónico. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso favorable energéticamente, o sea, la ecuación, el resultado final de la vía va a tener un delta de G0 negativo, es exergónico y este es el valor. Es de secuencia lineal, hay rutas que son cíclicas, como el ciclo de Krebs, esta es lineal. Y acá hay una cuestión que dice independiente del oxígeno, y eso, como les dije al comienzo, tiene que ver con el proceso evolutivo. La glucólisis está presente en organismos anaerobios y aeróbicos, porque si está presente el oxígeno, no lo usa. Por eso es una ruta tan conservada en la evolución. Es independiente del oxígeno. Lo que mostramos acá es el esquema de las 10 vías y pasos de la glucólisis. Desde la partida, que es la glucosa, que está ahí marcada en rojo, hasta el final, que es las moléculas de piruvato. En esta columna de la izquierda, entonces, se consume, lo que vamos a ver, es que hay consumos de ATP. Esta es la fase preparativa. ¿Por qué preparativa? Porque la glucosa se va fosforilando, va aumentando paulatinamente, se va cebando, por eso también se llama fase cebadora, aumentando el nivel energético para luego, en la segunda fase, rendir uno de los objetivos de la vía, que es producir ATP. Entonces, en la primera fase vamos a ver el consumo de ATP y llega hasta la ruptura de la exosa en dos triosas. Las 10 reacciones entonces continúan a partir de esta, que es la número 5, hasta el final, y acá tengo un número que dice por 2, porque la estequiometría ahora va a ser todo por duplicado. Empezamos con 6, terminamos con 3. Entonces toda la estequiometría va a ser ahora por 2, la segunda fase. Miren acá el detalle, las pelotitas que están marcadas como P son los grupos fosforilos que han entrado en la molécula. Todos, o casi todos, menos el primero y el último, están fosforilados, todos los que participan en esta vía metabólica. ¿Cuál es la importancia que estos metabolitos, que estos intermediarios de la ruta, estén fosforilados? Acá hay 3 razones. Una, que la célula no tiene transportadores para que ellos puedan salir. Entonces, la retención adentro de la célula no gasta energía. Puedes retenerlos a los intermediarios sin gasto de energía. Esa es una de las razones. La otra razón que ustedes van a comprender perfectamente es que al unirse un grupo de átomos, como es el fosforilo, a la molécula, al intermediario, al metabolito, aumenta la posibilidad de interacciones débiles, no covalentes, con su enzima. Entonces, al aumentar las interacciones, aumenta la energía de fijación y por lo tanto la catálisis mejora, aumenta la catálisis. Entonces, acá dice, proporcionan energía de fijación y además aumentan la especificidad de las reacciones catalizadas enzimáticamente. Esto ustedes ya lo comprenden porque hemos desarrollado el tema de enzimas. Y el otro y tercera característica es que en ese enlace fosfoéster entre el oxidrilo y el grupo fosfato guarda energía metabólica. Esa es la razón por la cual los metabolitos de la glucólisis se encuentran todos fosforilados. Vamos a empezar paso por paso, que son 10. O sea, hoy tengo tiempo de desarrollar las 10 reacciones de la glicólisis
o glucólisis con todo detalle. Decir glucólisis se está refiriendo específicamente a la glucosa, al ingreso de la glucosa. Otros azúcares ingresan al proceso de la vía glucolítica, pero se transforman en algún punto en glucosa 6-fosfato. Es el caso de la fructosa, que es uno de los azúcares de la sacarosa, también va a la ruta metabólica de la glucólisis, ingresando como glucosa 6-fosfato. O sea, que los azúcares provengan de la sacarosa o de la lactosa, finalmente entran a esta ruta. Bien, el primer paso que se muestra acá, el primer paso, es la transformación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, es decir, la incorporación del grupo fosfato que queda unido como fosforilo en la glucosa 6-fosfato. La enzima que cataliza se llama hexoquinasa. Veamos el detalle. Esta reacción de transformación de glucosa para recibir el grupo fosfato es un proceso endergónico, es decir, desfavorable energéticamente. Y acá está el valor de la fosforilación, que es desfavorable. La glucosa con el fósforo inorgánico y el producto glucosa 6-fosfato tiene un delta de G0 positivo de 13,8 kJ por mol. Entonces, quien entrega el fosfato es la hidrólisis del ATP. El ATP, la molécula altamente energética, es capaz de ceder el grupo fosfato, y la energía necesaria que libera por hidrólisis. Recuerden que la hidrólisis del fosfato libera menos 30,5 kJ por mol. Entonces, lo que vemos acá es lo que habíamos estudiado en la primera clase, en donde las reacciones endergónicas deben estar acopladas a una exergónica para que pueda realizarse y dar los productos. Fíjense que la reacción resultante, la liberación de energía, es de menos 16,7, es decir, se hace favorable energéticamente, la reacción queda irreversible y el sentido de la reacción va hacia la formación de productos. El grupo cedido por el ATP ingresa al carbono 6 de la glucosa. Entonces formamos la glucosa 6-fosfato. Paso irreversible catalizado por una hexoquinasa. La hexoquinasa va a ser una enzima del grupo 2, es decir, de las transferasas, y es el paso donde existe un acople energético. Acá nada más les recuerdo lo que era el acople energético. Acá está el ejemplo mecánico, en donde tiene la energía potencial, y que necesita ser tirado para poder llegar a la cima. Acá está el ejemplo químico, y acá el dibujito en donde la hexoquinasa recibe al ATP primero, entre el ATP, la glucosa sin fosfato sale fosforilada y queda como ADP. Entonces es el acople de reacciones energéticas. Vayamos al segundo paso. Ya transformada la glucosa en 6-fosfato, pasa ahora en una reacción reversible a fructosa 6. La enzima que cataliza es una fosfoglucoisomerasa del grupo 5, son las isomerasas, en donde lo único que se realiza acá es la transformación de la glucosa en su isómero, la fructosa. Las dos son ceto. Estos dos azúcares son ceto. Esta es una aldosa y esta es una cetosa. Entonces, en el carbono 1 está la función carbonílica y en la fructosa está en el carbono 2. ¿Qué sentido tiene esto? Exponer
otro carbono para la reacción que sigue, otro carbono para poder fosforilar. Ese es el sentido de la transformación de glucosa a fructosa. Siguiente paso. La fructosa 6-fosfato con este carbono disponible, el número 1, recibe al grupo 2, al grupo fosforilo 2, también entregado por el ATP. Volvemos a la segunda reacción de acople energético, también irreversible. La enzima que cataliza es una fosfofructoquinasa, enzima del grupo 2 de la transferasa que transporta el grupo del ATP al sustrato, que es la fructosa 6-fosfato. Entonces, se incorpora el grupo fosforilo a la fructosa, queda fructosa 1,6-bifosfato. La reacción es endergónica, como habíamos visto en el ejemplo número 1 de la reacción, y necesita de la hidrólisis del ATP para poder realizarse. La reacción libera un delta de G0 de menos 14, es decir, se vuelve favorable energéticamente, irreversible y va hacia la formación de productos. Acá hay un detalle. Le llamamos fructosa 1,6-bifosfato. La nomenclatura dice bifosfato cuando los grupos están en distintas posiciones de la molécula. Acá está en 1 y acá está en 6. Decimos ADP bifosfato cuando un fosfato está unido al otro, a continuación del otro. Ahí decimos adenosina difosfato. En este caso, para distinguirlo, se utiliza el prefijo bi para indicar que uno está en una posición y el otro en otra posición. Detalles, simplemente. Pasamos a la que sigue. La reacción ahora degradativa, es decir, la fructosa 1,6-bifosfato se rompe para dar 2 triosas. Esa ruptura la hace una enzima que se llama aldolasa. La aldolasa es una enzima del grupo de las liasas, grupo 4 en la clasificación. Hace la ruptura de la molécula y da 2 triosas, un fosfato para cada triosa. Entonces se va a formar dihidroxi, un hidroxi, otro hidroxi, dihidroxi, acetona, fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído, el aldehído está acá, y el fosfato está en posición 3. La aldolasa, recuerden que es una enzima que rompe sin que intervenga el agua. Esta enzima cataliza una reacción reversible, o sea que también las triosas se unen sin que intervenga el agua para poder formar la fructosa. El paso siguiente es que el dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. O sea, este paso de isomerización es el que se da porque el que ingresa a la fase 2 de la glucólisis es solamente una de estas triosas. Solamente ingresa el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, la dihidroxiacetona fosfato se convierte, se isomeriza en gliceraldehído para que esa es la molécula que hace el ingreso a la segunda fase. Entonces, entramos en la segunda fase, que es la fase productiva. Es la fase donde ahora se van a sintetizar los ATP. Y vamos a ver cómo. El primer paso que inicia la fase 2 es un paso de oxidación. Acá es un paso en el que interviene, por lo tanto, una deshidrogenasa enzima del grupo 1 y la coenzima que interviene es el NAD. Vamos a ver el detalle. Reacción reversible.
en donde el gliceraldehído, grupo aldehído, con el número de oxidación de +1 del carbono, pasa, porque se oxida, porque libera 2 electrones, al grupo ácido, Entonces pierde 2 electrones de +1, pasa a +3. A partir de acá, todos los restantes intermediarios de la glucólisis van a ser ácidos. Por eso la terminación ato. Van a ser todos ácidos. Porque es la única, solo un paso de oxidación en la glucólisis. Utiliza como coenzima el NAD. El NAD recibe los 2 electrones y los 2 protones. Solamente queda incorporado un protón, el otro se libera. Por eso el NAD transporta hidruros. Un protón y 2 electrones. El otro protón queda liberado al medio. El fosfato que ingresa, el fosfato inorgánico que ingresa para formar el 1,3, el fosfato que ingresa acá, lo aporta el pool de fosfatos libre que se encuentra adentro de la célula. No interviene acá ATP, simplemente interviene un fosfato inorgánico. Bien, acá dice que el compuesto 1,3-bifosfoglicerato es un compuesto con elevado potencial para transferir grupo fosforilo y energía. Y eso veamos por qué. En este esquema se muestra las energías liberadas por hidrólisis de estas moléculas. Entonces, están los deltas de G acá, en este nivel, están todos, y las moléculas indicando en qué posición está. Lo que está en negrita es el ATP, adenina, ribosa y los 3 fosfatos, y está con un nivel de energía del delta de G0, más o menos de 30,5, que es como conocemos, que libera cuando se hidroliza. Entonces, una línea de puntos indica los compuestos de alta energía, en donde está el ATP, pero todavía hay 2 más que tienen más alta energía que el ATP. Uno es el 1,3-bifosfoglicerato, que se acaba de formar en la glucólisis, y el segundo lo vamos a ver en la otra reacción. Por debajo están los compuestos de baja energía. Entonces, en la glucólisis vamos a tener los de muy alta energía, que son capaces de entregar energía liberada por hidrólisis al ADP para fosforilarlo, y también el grupo fosforilo que forma el ATP. Por debajo es al revés. El ATP es el que entrega energía para fosforilar a la glucosa. Entonces, veamos la reacción en donde el 1,3-bifosfoglicerato cede el grupo al ADP para fosforilarlo y generar ATP en una reacción reversible catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Esto se llama fosforilación a nivel de sustrato. Cuando nosotros decimos fosforilación, estamos refiriéndonos en estos casos a la fosforilación del ADP. Hay distintos tipos de fosforilaciones, de fosforilar el ADP, dependiendo de quién entregue la energía para poder fosforilarlo. Ustedes recuerden que ahora estamos en una situación de acople energético diferente a las de la primera reacciones de preparación. Ahora, necesitamos fosforilar al ADP, o sea,
incorporarle el fosfato inorgánico para dar ATP en una reacción fuertemente endergónica, desfavorable energéticamente. Entonces, ¿quién entrega la energía? La hidrólisis del compuesto que acaba de formarse. El 1,3-bifosfoglicerato por hidrólisis libera el fosfato y la energía suficiente, menos 49, casi 50 kilojoule por mol, que alcanzan para poder fosforilar. Esta fosforilación se llama a nivel de sustrato, porque la energía es cedida por el sustrato. Hay otro tipo en donde ustedes van a ver en el desarrollo de la materia que también se puede fosforilar el ADP con otra energía. Esta es a nivel de sustrato. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato en presencia del ADP se fosforila, queda la molécula de 3-fosfoglicerato como ácido y la formación del primer ATP en la ruta glucolítica, fase de producción de energía. El siguiente paso es sencillo, el 3-fosfoglicerato se transforma en 2, aparece una mutasa, una isomerasa, en donde el único objetivo es pasarlo a la posición del fosfato de 3 a 2. ¿Por qué? Porque el paso que sigue lo necesita en posición 2 para dar, es una reacción reversible, para dar el metabolito que sigue, que es el otro altamente energético. Estoy en el, no, acá, para formar el fosfoenolpiruvato. Entonces, el 2-fosfoenolpiruvato pasa a la siguiente molécula, que es el fosfoenolpiruvato. Reacción reversible catalizada por una enolasa. La enolasa también es una enzima liasa del grupo de las liasas, grupo 4. Por eso les he puesto ahí la clasificación para que se vayan ubicando. Esta enzima puede formar el doble enlace por liberación del agua o por incorporación del agua. El agua no interviene como ruptura, sino incorpora el agua o se deshidrata, ¿sí? Es igual que la aldolasa, es una liasa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reacción? Formar el segundo compuesto de elevada energía que puede transferir el grupo fosforilo al ADP. Entonces, esta molécula es el fosfoenol, porque tiene el doble enlace ahí, piruvato. De nuevo, mostramos este esquema en donde aparece el fosfoenol piruvato todavía por encima del primero que se había formado. O sea, la hidrólisis de esta molécula puede liberar suficiente cantidad de energía y el grupo fosforilo para poder liberar y fosforilar al ADP. Entonces, la última reacción de este proceso glucolítico, disculpen. Héctor, te llamo en 15 minutos que estoy dictando clase, disculpame. Adiós. Es un profesor de la facultad, así que por eso debía atender. Continuamos. La última, entonces, reacción de la glucólisis es la transformación a piruvato, o sea, su producto final. Esta es una reacción de nuevo irreversible, en donde el ADP se fosforila porque el fosfoenolpiruvato entregó el grupo fosforilo y la energía suficiente para generar la segunda molécula de ATP. La hidrólisis del fosfoenolpiruvato libera una enorme cantidad de energía libre. Fíjense, casi 62 kilojoule por mol, que se acopla a la reacción endergónica
de la fosforilación de la ADP y libera todavía menos 31,4 kJ por mol. O sea, la reacción es favorable, se convierte después del acople en favorable energéticamente y en una reacción irreversible. Entonces, hasta acá hemos desarrollado las 10 reacciones de la glucólisis, cada una con sus enzimas, mirando si es reversible, irreversible, y la formación del ATP, que es el objetivo, uno de los objetivos de la glucólisis. Acá están indicadas las 10 reacciones, y se muestran acá una acople, un segundo acople en estos dos primeros. El ATP es el que se hidroliza entregando la energía, y en la segunda fase otro acople y otro acople en donde el que se forma es el ATP, se forma por el mecanismo que nosotros hemos dicho que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, la glucólisis en total tiene 4 acoples energéticos, 4. 2 en la que el ATP entrega la energía y otros 2 donde se forma el ATP, porque 2 metabolitos de la glucólisis tienen mayor cantidad de energía que necesita el ADP para fosforilarse. Si ustedes ven acá, en estas 4 y en otras más, aparece un cofactor, aparece el magnesio. Magnesio aquí, acá, acá, aparece en estas reacciones el magnesio. ¿Qué función tiene este cofactor? Ese cofactor magnesio tiene una función simplemente de interacción eléctrica para apantallar las 4 cargas que tiene el ATP o las 3 que tiene el ADP. Estas pequeñitas que se ven acá son las 4 cargas negativas que tiene el ATP. Entonces, la función del magnesio como ion es apantallar, disminuir la repulsión de cargas que tiene esta molécula. En la interacción sustrato y enzima, esto tiene un beneficio en donde el verdadero sustrato no es el ATP solo, sino el magnesio unido por interacciones estas iónicas con el ATP. Es mejor sustrato cuando el cofactor apantalla las cargas. Nosotros, cuando hemos desarrollado el tema enzima, vimos que una de las funciones de los cofactores iónicos era justamente disminuir la repulsión de cargas de los sustratos. Y aquí está el ejemplo. En conclusión, entonces, como resumen, ¿cómo participa el ATP en las reacciones de acople energético de la glucólisis? En la fase 1 se hidroliza, libera energía, es una reacción exergónica, y se acopla a 2 reacciones que la necesitan. En la segunda fase se realiza la síntesis del ATP. La síntesis del ATP se forma. Es una reacción altamente endergónica y quien la entrega la energía son 2 metabolitos, el 1,3-bifosfoglicerato y el fosfonolpiruvato. Proceso que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Así de clarito lo tienen que manejar, porque para no hacerse lío, dónde se consume, dónde se forma. Acá estaríamos en condiciones, antes de terminar, de entonces plantear la ecuación global de la glucólisis. Tenemos entonces la partida, que es la glucosa, y el final, que es el piruvato. Todas las flechas que están en verde es lo que ingresa. Entonces, la glucosa ingresan 2 ATP, que son los acoples, ingresan 2 fosfato inorgánico en la reacción para formar de gliceraldehído
al 1,3-difosfoglicerato. Recuerden que en la columna de la derecha todo se multiplica por 2, porque son 2 triosas. 2 fosfatos, 2 NAD, que es el único paso de oxidación, ingresan 4 ADP, 2 acá y 2 acá, y se obtienen lo que sale, lo que resulta en 2 ADP, 2 coenzimas reducidas, 2 NADH, 2 protones que se liberan al medio, la formación de los 4 ATP, 2 acá y 2 acá, y 2 moléculas de agua que se liberan cuando se forma el doble enlace en el fosfoenol piruvato. Como tenemos en los 2 miembros 2 ATP acá y 4 acá, quedan neto solamente 2 ATP. Y acá quedan 2, de los 4 quedan 2, y el ADP que se cancela de la otra reacción. Lo que les quiero mostrar es que ustedes pueden ser capaces de hacerlo sin esta diapositiva, estudiando los pasos, para llegar a una ecuación global de la glucólisis, en donde lo neto es que una molécula de glucosa se transforma en 2 de piruvato, se forma 2 poder reductor y 2 ATP. Es decir, que la energía que contiene la glucosa, los enlaces de la glucosa, queda retenida en 2 moléculas de piruvato, en 2 NADH, en el poder reductor, que tiene la carga de los electrones, y la energía química en el ATP. Esto es lo que les estoy diciendo. La ecuación global de la glucólisis, el proceso que se llama degradativo y oxidativo, así lo habíamos definido. Degradativo, una glucosa de 6 forma 2 piruvatos, o sea, 2 triosas. Oxidativo, un paso de oxidación, donde la glucosa se oxida a piruvato y el NAD se reduce a NADH, libera este proceso 146 kJ por mol, pero se sintetiza ATP, se sintetiza en la fosforilación a nivel de sustrato, utilizando más 61 kJ por mol. O sea, en la suma, lo que queda es que el proceso general de la glucólisis es exergónico, tal cual lo habíamos definido en sus características. Degradativo, oxidativo, produce energía en forma de ATP, y exergónico porque queda un delta de G0 de menos 85 kJ por mol. La oxidación de la glucosa hasta piruvato, esta oxidación de la glucosa hasta piruvato, es una oxidación parcial en los organismos aeróbicos. Nosotros habíamos dicho que la oxidación total y completa de la glucosa en los organismos en los que está presente el oxígeno, en los que utilizan el oxígeno, es hasta dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es el estado máximo de oxidación del carbono. Entonces, hemos hablado que desde el paso, desde la glucosa hasta el final, que es dióxido de carbono y agua, hay un flujo descendente de electrones. Hay pasos en donde se van liberando los electrones y se va liberando la energía y retenida en forma de ATP. Nosotros lo que acabamos de ver es el primer paso, el primer escalón del flujo descendente de electrones. Hay algunos organismos que se quedan acá y otros que completan toda la cascada del flujo de electrones porque llegan a la oxidación completa de la glucólisis. Bien, hasta aquí llegamos para que pueda continuar. Estamos bien en el tiempo, ¿no?